En esta sesión hablaremos un poco sobre la antiderivación, pero antes pasemos un poco a describir cuáles son las definiciones iniciales. Consideremos que tenemos una función, como en Matemática 1, a la cual vamos a llamar función primitiva, ¿ok? Entonces, esa función tiene una ley de asignación, digamos y igual a f cuadrada de x. Nosotros, en Matemática 1, lo que hacía era derivar la función f cuadrada para obtener su derivada f cuadrada prima de x. Esta nueva función estaba dada por la derivada, ¿bien? Y vamos a denotarla ahora con f redonda de x. Vamos a hablarlo así, ¿bien? Para poder diferenciar cuáles son las f. F cuadrada será la primitiva y f redonda será la derivada. Es decir, tenemos f cuadrada, la derivamos, encontramos f cuadrada prima y a esa f cuadrada prima define otra nueva función que es f redonda de x, que es la derivada. ¿Qué es la antiderivación? Bueno, en matemática usualmente cuando definimos una operación siempre se define una operación que sea inversa o, bueno, sí, vamos a decirlo así, inversa a la operación anterior. Por ejemplo, si está la suma, la que regresa al estado original, todo el proceso es la resta. Para la multiplicación, la división y así en algunos otros casos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a buscar entonces la operación inversa de la derivada y esa operación la vamos a llamar antiderivación. Es decir, que la antiderivación no es más que la operación inversa de la derivada. Se trata de que tienes una función inicial, llamémosla f redonda, y entonces a través de algunos procesos tú encuentras otra función que es la función primitiva, que al derivarla te va a dar la función f redonda. Hagamos algunos ejemplos para poder establecer esto. Podemos observar de los siguientes tres ejemplos que tenemos funciones, digamos f cuadrada, h y g. Todas tienen un término x al cubo, pero la diferencia está en que tienen sumando una constante. En el caso de la h sería una suma algebraica, menos 3, ¿bien? Mientras que acá tienes más c, donde c puede ser cualquier número. Si en particular c es menos 3, entonces sería la misma función h de x. Y si fuese 0, entonces sería la función f de x. Es decir, que la g es una generalización de la h y de la f. Observa que, recuerda que f redonda es la derivada de f cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, si derivas x al cubo, como sabemos, eso, su derivada será 3x al cuadrado. La derivada de la segunda será igual, ya que la derivada de la primera, la derivada de x al cubo, es la misma derivada que tenemos para f cuadrada. Y la derivada de la constante sería 0, por lo tanto obtenemos la misma derivada en el segundo caso, en el ejercicio B. En el C, de manera similar, cuando derivamos, al momento de derivar C, tenemos también 0. Y así podemos notar que la derivada de las tres funciones coinciden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos una función derivada que es f redonda, ¿ok? Y cuyas primitivas son posiblemente todas distintas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estamos concluyendo aquí es que una sola función derivada puede tener como primitiva una cantidad infinita de funciones. Pero la relación entre estas funciones es que son en esencia las mismas, salvo una constante. Por otro lado, nos fijamos que cuando nosotros hacemos la derivada, esa derivada tiene una notación especial. Si tu primitiva es f cuadrada, por ejemplo, ya notamos que la derivada, como era normal, se denotaba en algunos casos como f cuadrada prima de x. También había, por supuesto, otras notaciones como es, por ejemplo, de y sobre dx en algunos casos, ¿bien? De manera similar, la antiderivación también tiene una notación. Esta notación viene dada con la expresión que vemos en pantalla aquí abajo. Fíjate que lo que está dentro de esta expresión aquí en el medio lo vamos a denominar integrando, no es más que la función
que consideramos es la derivada, ¿bien? Es decir, esta función que está aquí adentro siempre la debemos considerar como que es la derivada de alguna expresión, y esa expresión va a ser parte de nuestra solución, ¿ok? La expresión de x no es más que el diferencial de la variable x. Y la x, por supuesto, es la variable de integración. Es importante porque si en el dado el caso hay varias expresiones que son algebraicas, es decir, letras, entonces esta te dirá cuál es la variable y las demás serán consideradas como una constante. El símbolo que tenemos acá es denominada integral, ¿bien? Y así, si tienes una función, llamémosla f redonda de x, y quieres encontrar cuál es su primitiva, entonces el proceso para hallarla es calcular esta integral. Esta integral es denotada de integral indefinida, ya que no tiene algunos valores que más adelante podremos ver. Y el proceso de calcular esa integral indefinida se la llama antiderivación. El resultado se le llama antiderivada. En la solución, fíjate entonces que está la primitiva, es decir, la función que al derivar te da el integrando o la derivada, más una constante, porque sabemos que, como lo vimos en el ejemplo anterior, para una función definida, siempre la antiderivada será una elemental, es decir, sin constante, y le suma siempre la constante, para obtener toda esta familia que tenemos en el ejercicio C. De eso se habla en el teorema 4.1 y lo especifica.